Li- Listo. Yo quiero que comencemos y que se vayan que observen mucho la imagen que está al principio, pero que hasta ahora no hagamos ningún comentario. Listo. La vamos a observar y nos la vamos a quedar allí muy presente. Y vamos a hacer un pacto para poder iniciar este espacio. Si bien hoy vamos a hablar, hoy yo les voy a contar mi historia, yo quiero que todas escriban en el chat porque el objetivo de este espacio no es que compitamos con nuestras historias, sino que a través de mi propia historia ustedes puedan ver la de ustedes, que ustedes puedan conectar con esos puntos más allá del hecho como tal, más allá de los episodios que cada una vivimos, conectar con esos puntos que de pronto no estábamos viendo. Entonces vamos a hacer un pacto sobre todo con nosotras mismas y nos vamos a decir, mi historia también es importante. Mi dolor también importa y mi proceso también importa. ¿Listo? Porque no se trata de que la historia de Leo es más dura o que pesar de Leo de lo que ha vivido, porque ese no es el enfoque. Es vivirlo desde, tal vez yo he vivido cosas similares y si ella ha podido, yo también puedo, ¿cierto? Ese es el enfoque principal. Hoy vamos a trabajar a través de mi historia y de las herramientas que a mí me ayudaron de pronto a salir de unos episodios de depresión y de ansiedad, a través de un episodio muy difícil en mi vida que fue el diagnóstico de autismo de mi hijo. Vamos a trabajar el pilar emocional. Para mí ese pilar me parece muy interesante porque yo siento que enmarca mucho los otros pilares. Siempre para uno estar a nivel emocional muy bien, uno necesita estar con hábitos como los que estamos promoviendo en el equipo, en el grupo, para poder estar bien a nivel emocional. Entonces hoy vamos a dar ese paso un paso más a volver a nosotras mismas para empezar a sanar nuestras emociones en medio del caos. Entonces, esta charla no se trata realmente de mí, aunque yo voy a contar mi historia, no se trata de mí. Se trata de que cada una pueda ver, de que tú puedas ver tu propia historia a través de la mía, ¿cierto? Sin subestimar tu dolor, sin subestimar tu historia, pero que puedas ir también transitando la tuya y colocando de pronto viendo esos puntos ciegos, colocando cositas en orden que uno a veces de pronto no ve, o que solamente cuando uno la ve reflejada en otra persona, uno dice, de pronto yo necesito ayuda en esta área de mi vida. Entonces, sigan te presente esa imagen de la chica súper linda en ese espejo que está roto. ¿Listo? Que luego lo vamos a conectar cuando estemos terminando la charla. Entonces, aquí lo más importante es la historia de cada una, porque su dolor importa, tu proceso también importa. Y no nos enfocamos en algo súper importante. Ninguna de las personas que yo voy a mencionar a lo largo de mi historia lo voy a hacer desde el juicio, no lo voy a hacer desde la crítica, porque cada persona tuvo un papel muy importante en mi vida. Porque para sanar no se empieza cuando encontramos a quien culpar. Para sanar, la sanación empieza cuando dejamos de pelear con nuestra historia y comenzamos a responsabilizarnos de lo que hacemos con lo que nos sucede. ¿Listo? Entonces, aquí sí menciono a mi papá, a mi mamá, a mi familia. No lo voy a hacer desde un lugar de juicio, sino de un hecho que sucedió y que pudo haber marcado un punto importante en mi historia. ¿Quién soy yo hoy? Vamos a comenzar un poquito al revés. ¿Quién soy yo hoy? Bueno, soy una mujer, soy esposa, soy mamá. Hoy uno de mis propósitos más grandes es ayudar a otras mujeres a sostenerse a sí mismas. Soy una mujer que hoy vive con paz, que tiene esperanza, que vive con un propósito, que tengo una relación bonita con el hogar, con mi hogar, que tengo una relación muy restaurada con mi esposo y tengo una relación sanada con mi papá, que ya más adelante vamos a entender eso que tiene que ver.
Tengo un hijo de 8 años, va a cumplir 8 años, pero vamos a ver quién es Leonela, de dónde vino. Y dentro de mi origen vengo de una familia paisa, muy tradicional, un papá y una mamá que se casaron muy jovencitos. Mi mamá tenía 18 años y mi papá 21. Eran unos niños, ¿cierto? Fui una hija deseada, algo que me vine a dar cuenta de la importancia que era eso, ya estando grande, cuando tuve a mi propio hijo, que dije, qué bendición porque sé que no siempre es las circunstancias en las que se conciben los hijos y fui una hija absolutamente deseada y planeada. Realmente me querían en casa. Entonces, de allí uno podría decir que tuve una muy buena bienvenida al mundo. Sin embargo, yo llegué a un entorno muy difícil porque mis papás, pues campesinos, mi papá practicaba minería, obviamente era una minería ilegal, pero era lo que en ese momento se veía mucho en la época, imagínense, hace 31 años. Era un medio de subsistir muy rentable, pero era ilegal, ¿cierto? Entonces era una vida muy dura, porque era vivir, por ejemplo, cuando yo nací. Eso, obviamente, yo no me acuerdo de nada de esto, es lo que uno va recopilando de información en su hogar, ¿cierto? Que la mamá le cuenta y el papá le cuenta y los familiares van como llenando esa historia del origen de uno. Mi papá practicaba en la minería y cuando yo llego a sus vidas, ellos vivían en unas condiciones que no eran las óptimas. Para poder practicar este tipo de labor, ellos tenían que moverse mucho en diferentes áreas y a veces eran áreas muy hostiles. Entonces vivíamos, no teníamos una casa normal, vivíamos, no sé si de pronto aquí en la fotico abajo se alcanza a ver, tenía otra, sino que mi papá salió haciendo muy mala cara y no quería sacarlo con esa cara toda mirando por otro lado. Y se alcanzaba a ver una casita envuelta como en un plástico oscuro. A eso se le llama cambuche. De pronto a las que no son de Medellín o no están relacionadas con el término, era una casita que se hacía como al borde de los ríos para facilitar que las personas pudieran vivir donde estaban trabajando. Entonces, desde muy chiquita, las condiciones eran muy duras. Imagínense tener un bebé viviendo al lado de un río, alimentándolo y con el agua del río, con la comida que mis papás a veces pescaban, ahí mismo en ese río donde sacaban oro, expuesta a metales pesados, a mercurio y a todo eso. Entonces eso empezó a generar en mí que mis primeros 2 años fueran muy difíciles a nivel de salud. Mi mamá me cuenta que en 2 ocasiones me morí porque se me subían los parásitos y me ahogaban de la precariedad, porque para salir al sistema de salud más cercano al pueblo era caminar horas, no había posibilidad, fiebres, salir a la intemperie. Me dice que una vez me estaban ahogando los parásitos y llegó un vecino y me volteó y volví como a la vida otra vez. Una niña con diarreas 15 días seguidos porque era alimentarla con agüita del río. Obviamente eso no lo cuento desde el juicio. Me siento muy agradecida por mis papás porque aún en medio de siendo unos niños, ellos creyeron que era lo mejor, ¿cierto? Llega una oportunidad de las empresas públicas de Medellín para indemnizar a los mineros que practicaban esa actividad y mis papás muy valientes toman esa oportunidad. No era un dinero que los iba a hacer millonarios, pero que nos dio la oportunidad de empezar una nueva vida en la ciudad, siendo campesinos. Fueron muy valientes y construyeron su primera casa en un sector que se conocía en esa época como el basurero de Medellín. Algunos de pronto lo conocen, es el barrio Moravia y todo ese sector, que luego se volvió en lo que es hoy. Entonces ellos pues muy visionarios y pues trabajando con ese dinero, toman esa decisión. Aquí yo soy la mayor de 3 hermanos, soy hermana mayor, única mujer, y en medio de todo eso, em, también empecé a crecer normalizando cosas que hoy entiendo que no eran normales. Un sistema de educación muy tradicional, de golpes, de una disciplina muy dura, y, pero yo aún así recuerdo una niñez muy feliz, un papá presente, una mamá presente, unos papás súper trabajadores. Recuerdo unos papás muy, muy valientes, pero llega un día que marca mi vida en dos. Tenía yo como 10 añitos, cuando me levanta mi mamá, yo me levanto para ir a la escuela.
Y llega mi mamá con el celular de mi papá intentando entender un mensaje de texto que a mi papá le había llegado y me lo muestra a mí para que yo se lo lea. Y era el mensaje, era prácticamente mi mamá estaba descubriendo una infidelidad. Entonces imagínense yo ser la contenedora de una adulta, llegar y decirle a tu hija de 10 años, necesito que me leas esto, ¿cierto que eso es una infidelidad de su papá? Obviamente eso marcó para mí un antes y un después de una niñez que allí ya se dañó porque fue entrar a ser una niña adulta, una niña que contenía a la mamá, niña que tomaba decisiones por la mamá, que quería defender su hogar. Yo era la que peleaba con la amante de mi papá. O sea, era meterme en una posición, una niña, intentando sostener un hogar. Al ser hermana mayor, obviamente pues también la contención para mis hermanos. Yo era la que consolaba a mi mamá, la que como que me metí en ese papel donde dejé de ser hija y empecé a ser una figura de contención en mi casa. Aprendí siempre como a sostener a otros, incluso a nivel económico. Para mí fue un antes y un después toda esa situación, porque yo amaba a mi papá y lo idolatraba de una manera como si ustedes son hijas mujeres y tuvieron un presente, ustedes saben cómo puede uno amar a un papá. O sea, es exagerado. Haciendo la familia. Aún así, ya después de eso, todo cambió. Fue esa idealización de papá y de hombre y de figura protectora. No me volví para allá. De figura protectora se desvaneció. Y no solamente por la infidelidad, sino por todo lo que pasa después de una infidelidad, ¿cierto? Mis papás volvían, se dejaban, volvían, se dejaban. Había muchísima inestabilidad, se dañó toda la estructura familiar. Y yo siempre sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo. Cuando tenía más o menos unos 16 años, empiezo una relación con un hombre que a mí me doblaba la edad. Entonces, buscando, ahorita lo entiendo, que lo hacía mucho buscando esa figura protectora que mi papá no me había dado. Empiezo a refugiarme muchísimo en esta persona y cuando eso se rompe, a los varios años eso se rompe, es como si a un camión de dinamita le hubieran puesto un fósforo encendido. Yo realmente había estado anestesiando todo el dolor del trauma, del abandono de mi papá y lo había estado anestesiando con esta persona. Cuando esta relación se rompe, yo me quedo sin techo, me quedo sin nada, o sea, sin sostenimiento de nada. A mí nadie me contenía, a mí nadie me daba ese sostenimiento emocional. Yo era la que contenía, yo era la que abrazaba a mi mamá, yo era la que le daba consejos a mi mamá. Y ahorita yo no tenía nada que a mí me sostuviera. A partir de ese momento luché mucho em, por no ser como mi mamá. No porque no la admirara, no porque no la amara, sino que yo la veía en una posición de tanta vulnerabilidad y tanto sufrimiento que luché tanto por no ser como mi mamá que con el paso del tiempo me convertí en lo que más me dolía de mi papá. Imagínense eso, uno convertirse en lo que a uno lo hirió. En ese dolor, uno empezarlo a replicar y uno no darse cuenta que uno está replicando ese dolor de muchas maneras en otras personas. Entonces, a mí esas heridas que me generaba, que ya venía cargando, eh, no solamente me dolían mucho, sino que también me hacían una persona muy dura, muy sola, muy solitaria. Empiezo de ahí en adelante a tomar muchas decisiones desde mi dolor, desde las heridas. Porque cuando esa persona a mí me deja, allí llega mi gran depresión. O sea, fue como que esa bomba de tiempo esa bomba que se fue formando durante esos años con las situaciones familiares, explotó. Entonces vino la gran depresión donde yo realmente pude explotar, pero casi me mata esa depresión. Fue donde yo empecé a medicarme, empecé a conocer lo que eran las crisis de ansiedad, ataques de pánico. Yo no tenía ni 18 años y yo me encerraba en una habitación con mucho miedo de salir de mi casa.
Eh, de repente yo estaba en un lugar y empezaba a llorar desconsoladamente, era algo que yo no podía controlar. Empiezo a empezar a anestesiar eso, porque como volverme más dura para no seguirme sintiendo tan vulnerable, y empiezo a tomar muchas decisiones que empezaron a vulnerar mi dignidad, mi cuerpo, mis valores, y me empezaron a alejar cada vez de mí. Ya venía una niña herida, fracturada, y ahora estaba fuera de sí, estaba completamente perdida en el mundo, intentando hacer dinero para que ningún hombre la hiciera depender de ella y le hiciera el daño que le hicieron a la mamá. Entonces me volví muy fuerte por fuera, pero por dentro estaba completamente perdida. Niñas, cuando yo le digo perdida, era fuera de sí misma. O sea, fuera de mí, sí, con una falta de identidad impresionante, buscando en otras personas todo el tiempo como anestesiar esos vacíos. Afortunadamente, nunca llegué a caer en temas de drogadicción, de adicciones, de alcohol, pero sí a medicarme. Imagínense que yo entré en un estado emocional tan difícil que yo me tomaba 3 Red Bull en el día para sostener mi día y tomaba pastillas para dormir. Eso era una locura. A nivel biológico, ya mi cuerpo estaba estallado. Ya venía con un montón de traumas. Y para yo poder hacer lo básico en el día, yo me tomaba 3 Red Bull. Y para poder dormir en la noche, porque el Red Bull me daba insomnio, tomaba pastas para dormir. Vivía sola porque me volví fan de la soledad, una soledad que me estaba matando progresivamente. Pero Dios, en su inmensa misericordia, me da otra oportunidad. Y me presenta una oportunidad de hacer las cosas diferente, aún en medio de mi caos, porque yo seguía muy caótica y muy perdida. Y llega la posibilidad de construir un hogar de verdad. Y ahí es donde conozco a mi esposo. Un hombre que desde el día uno me dio una dignidad que nunca nadie me había dado, un valor que nadie me había dado, em, una visión de quererlo todo conmigo. ¿Y saben qué era lo peor? Que yo sentía mucho miedo a eso. ¿Saben yo qué pensaba todo el tiempo? Ah, eso es mentira. Este en cualquier momento me abandona, como los otros. Eso es pura paja. Voy a mirar cuánto dura, disfruto el rato con este man y miro, porque en cualquier momento también se va. El acostumbrarse tanto al abandono, que cuando llega alguien que sí quiere quedarse, uno inconscientemente empezar a aislarlo y desplazarlo de su vida. Pero me doy la oportunidad, todo pasa muy rápido, él inmediatamente me dice, yo quiero hijos, yo ya quiero un hogar, yo quiero, y yo decía, Dios mío, eso es demasiado. Imagínense, niñas, que yo en esa época estaba haciendo ya todos los planes para operarme y no tener nunca hijos, nunca, a pesar de haber querido ser madre, porque desde muy chiquita, como cuidé a mis hermanos, yo también quería tener mi propio hijo, pero estaba tan herida que yo no quería traer niños al mundo. No me quería sentir vulnerable y no quería generarle la misma historia de dolor a un hijo. Aún así, como no es lo que uno quiere, Dios vuelve otra vez a través de mi esposo a aprender ese deseo de ser madre. Y Santi llega, nos damos cuenta que estamos embarazados a los 4 meses de haber iniciado nuestra relación. Un niño que llega a generar mucha alegría, alegría por el lado de mi familia, porque veían que yo estaba como por fin centrándome en construir algo. Alegría por el lado de la familia de mi esposo porque no había bebé y él no tenía hijos, entonces era alegría por todos lados. Empezamos nosotros pues a emprender juntos, yo me vengo para Cali, yo soy de Medellín, pero pues yo me vengo para Cali. Intentamos emprender, el emprendimiento no nos funciona y de ahí crisis económica, Santi ya había nacido y se nos empiezan a complicar algunas cosas. Entonces les presento a Santi, el motor que me tiene hoy acá sentada, compartiéndoles mi historia. Santi actualmente tiene 8 años, pero les voy a contar dónde fue ese momento.
que partió nuestra historia aún más, que fue muy determinante. Santi nace, tiene sus 2 primeros años muy normales. Mm, nosotros habíamos ya dejado nuestro emprendimiento porque quebramos, quedamos súper endeudados. Yo salgo a trabajar, mi esposo también a buscar trabajo, entonces lo dejábamos por tiempos con mi suegra. Cuando llega pandemia, pues yo me quedo sin trabajo, mi esposo también en casa, entonces me da la oportunidad de volver a estar con Santi de tiempo completo. Y yo empiezo a ver en él unos retrocesos. Él ni siquiera se había estancado en su desarrollo, él había perdido el lenguaje, yo le hablaba y Santi ya no se conectaba con lo que yo le decía. Era un niño que yo veía muy feliz, entonces yo sabía que no era falta de amor y que no era falta de atención, porque tenía, imagínense, tenía abuelos, los papás todo el tiempo alrededor de él, no era falta de atención. Y empiezo a preocuparme de verlo como si yo le hablara a él en otro idioma, en cosas súper básicas, y ya Santi tenía 2 añitos. Decíamos, no, es por un tema de que no ha ido a la escuela, no ha tenido contacto con otros niños, y dábamos largas, y dábamos largas. Cuando ya estábamos a eso como de noviembre del 2020, ya habían levantado la cuarentena. En aquel entonces yo tenía una amiga que era experta en autismo. Y era en ese momento mi mejor amiga. Habíamos tenido hijos al mismo tiempo. Entonces ella había tenido el bebé de ella como 4 meses antes que yo, entonces yo me guiaba mucho por lo que el otro niño hacía. Cuando yo empiezo a manifestarle que estoy preocupada, ella muy amorosa me envía una amiga terapeuta para que le haga una valoración a Santi. Y ahí fue la primera vez que yo escuché características compatibles con autismo. Yo en shock, porque mi manera de somatizar los traumas es ir a la acción y después detonar emocionalmente, como ya pudieron ver en mi primer episodio traumático. Cuando ella me dice eso, yo le digo que hay que hacer y lo hacemos ya, porque hay que ayudar. Entonces la terapeuta me dice como no, tranquila, esto es un proceso largo. Yo pensé que era algo de ayudarle con terapia, ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo hacemos por mí, ¿cierto? ¿Quién no lo hace todo por un hijo? Cuando se va la terapeuta, yo hago lo peor que puede hacer uno en esa situación, y es ir a Google a mirar qué era el autismo. Entonces yo me voy a Google y me aparecen un montón de cosas, lo que la mayoría de la gente conocía. Yo decía, Dios mío, para mí era muy claro que él necesitaba ayuda. Mi esposo me dice, no, el niño no tiene eso. El niño solamente necesita tiempo. Hay que darle tiempo. Él no ha ido a la escuela, él no ha ido a un jardín, démosle tiempo. Ese día en la noche, em, yo empiezo a hacer un test que se hace para medir los niveles de complejidad en el autismo. Y para ponerles un ejemplo, de 20 preguntas, aunque eran como, eso es como 70 preguntas, pero de 20 preguntas, 16 daban afirmativas a lo que presentaba Santiago. Y ahí ya me digo, tengo que luchar porque al menos tenga una buena calidad de vida y tengo que hacerlo ya. Mi esposo me dice, no, yo creo que no, que él no tiene eso. Le digo, sí, mira, sí, definitivamente sí. Todos los síntomas y las alertas que él presentaba eran compatibles con un alto nivel de autismo, muy alto, casi en un autismo severo. Mi esposo al día siguiente comete también el otro error de ir a mirar qué era el autismo y empieza a encontrarse con información súper trágica. Autismo degenerativo acompañado de otros síndromes que dejaban a los niños en estado vegetativo. Autismos, o sea, que él me dijo, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Mi esposo sí entra a hacer el duelo, entonces mi esposo llegaba del trabajo inmediatamente para la habitación. Él era, o sea, siempre ha sido un papá muy presente, pero como que su manera de somatizar el dolor era encerrarse. Yo desde ese día empecé a investigar y me encontré con el tema de la dieta. Dios en su misericordia me colocó una persona experta en la dieta en autismo,
que nos dio toda la inducción. Para nosotros fue súper claro. Empezamos a hacer dieta, a hacer nutrición, a capacitarme y Santi empieza a mejorar. Empieza a conectarse paulatinamente, pero como a los, bueno, yo empiezo nutrición, además tuve la gran posibilidad, vean cómo será Dios de grande, que cuando yo se acaba pues como la pandemia, yo le digo a Dios, yo no quiero volver a trabajar en lo que yo estaba trabajando, porque yo no siento un propósito de vida ahí. Yo quiero trabajar en algo que yo sienta que yo le puedo aportar al mundo. Entonces empiezo a buscar. Y entonces, bueno, ¿yo en qué soy buena? A mí, ¿en qué me dice la gente que yo soy buena? Y en esa época a mí la gente me decía, vos maquillas muy lindo. Y yo decía, ¿será que mi destino será ser maquilladora? Entonces empiezo a tomar capacitación en maquillaje y no sé qué. Pero yo en mi interior, y eso no es por desmeritar la profesión porque es maravillosa, eso es un arte maravilloso, pero yo en mi interior sentía que no era lo mío, que yo a través de esta profesión yo no iba a poder impactar la vida de la gente como yo quería. Era un sentir, simplemente. Y justo a los 2 meses llega el diagnóstico de Santi. Y yo empiezo a capacitarme, pero a leer. Mejor dicho, por ahí han dicho que utilizamos mucho las mamás que estamos dentro del diagnóstico, que es, mija, usted a llorar por un ojo y a investigar por el otro. Literalmente era así. Uno era llorando, entonces aparte venían los sentimientos de culpa, porque yo como no sabía esto, a pesar de que creí que lo estaba haciendo súper bien, y empieza toda esa información a generarme mucha culpabilidad y mucha rabia. Empecé a tener muchísima rabia. Yo me fui directo a la acción. Yo no esperé. Entonces, adicional, habíamos empezado nutrición para mi esposo, porque como vimos que Santi había empezado a avanzar, dijimos, pero nosotros también estamos todos desbaratados. Hay que buscar ayuda para nosotros. Si esto funciona para el niño, va a funcionar para nosotros. Entonces yo llevaba una dieta para mi esposo, otra para Santi y otra para mí. O sea que yo hacía 3 desayunos diferentes, 3 almuerzos diferentes y 3 cenas diferentes. Más el cuidado porque le daba la terapia. Nosotros iniciamos dándole a él terapia en casa. Lo hacíamos bajo un método que el término del método se llama Sunrise y fue creado por unos papás que la metodología es imitar todo lo que hace el niño para intentar conectar con él. ¿Cierto? Entonces, si ya era difícil aceptar un diagnóstico, imagínese usted meterse en el papel. Y pasaban horas, porque era un método que requería 8 horas diarias. Eran 8, nosotros nunca logramos las 8 horas porque era demasiado dispendioso. Yo lo hacía 2 horas en la mañana y mi esposo llegaba y lo hacía 2 horas en la tarde. Era literal encerrarme con él en una habitación e imitar todo lo que él hacía, todo, para intentar ver cuando él me daba semáforo verde y yo poderme meter y traerlo un poquito, poderme meter y traerlo un poquito, para llamar su atención de que él no era diferente y que yo también hacía lo que él hacía, ¿cierto? Eso fue una carga emocional tenaz. Porque sí, Santi no nos miraba, él perdió contacto visual. Ustedes saben lo que es para un papá que es presente llegar a casa y que haya un bebé que no lo reciba. Lo frustrante que era y lo doloroso, por ejemplo, para mi esposo, porque Santi a nivel emocional no se desconectó de mí, pero se aisló por completo y se desconectó de todo el mundo. Aunque él emocionalmente no se desconectó de mí, no entendía nada de lo que yo le decía. Era como dopadito todo el tiempo. Mi suegra me decía, ay, no, salir con el niño a la calle es tan bueno, porque él no hace nada de pataletas. Y yo decía, pero tan raro que no haga ni una pataleta. Pero tan raro que no le llame la atención un perro, un gato, otros niños. Él iba como un ente por la calle. Cuando nosotros iniciamos el tema de la nutrición, Santi empieza a despertar, pero literalmente fue como haber despertado a una persona de un coma y haberla despertado después de muchos años a un mundo que la persona no conoce. Él entró en unas crisis porque él no entendía nada de de lo que estaba pasando a su alrededor. En la medida que nosotros hicimos, aquí va a ser como un paréntesis para que puedan comprender de pronto el impacto que tiene la nutrición en estos temas de salud. Hay algunos componentes
de algunos alimentos que al no ser bien procesados por el intestino, se convierten en tóxicos nocivos para el cerebro y muy agresivos. Entonces, Santi estaba en un estado de alcoholismo o de un efecto morfina constante. Imagínense tener a un niño todo el tiempo con morfina directa, un medicamento que es para anestesiar el dolor. Y ese efecto lo produce el cuerpo cuando no logra sintetizar bien algunos alimentos. Entonces, Santi todo ese tiempo había estado anestesiado, no era que era un niño muy juicioso, el niño no estaba aquí, el niño estaba dopado todo el tiempo, contento, pero en otro lado, drogado, completamente drogado. Cuando claramente nosotros bajamos esos alimentos que a él lo inflamaban, fue despertar. Y fue despertarlo de una manera abrupta porque nadie se imaginaba que él iba a tener ese avance, pero que eso iba a tener esas dificultades. Habían transcurrido por ahí unos 3 meses desde el diagnóstico y yo estaba 24/7, conjunto con mi esposo, metidos de lleno en cómo ayudar a Santi. Un día, como el cuerpo no se queda con nada y yo seguía sosteniendo lo que más podía de mi hogar, con mis propias batallas internas, sosteniendo a mi hijo, sosteniendo el caos, me abandoné por completo. Hasta que un día colapsé, por la razón más insignificante. En ese momento a Santi se le daba terapia domiciliaria, la terapeuta termina, se va, yo lo tomo a él para bañarlo y yo en el al mismo momento estaba preparando 3 almuerzos diferentes. Cuando yo lo estoy bañando a él, yo siento un olor a quemado en la cocina. Yo voy y veo que el almuerzo se me quemó y mi cerebro no soportó eso. Fue la gota que derramó el vaso. Que mi amor, vaya pues donde papá. Fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, mi sistema nervioso no respondió más y yo me tiré al suelo de la cocina. No podía moverme, entré en una crisis nerviosa terrible, porque era terrible, solamente temblaba, mi cerebro era como, tengo a Santi montado en un lavadero, porque lo estaba bañando, la comida se me está quemando y no me puedo mover. O sea, no me puedo mover. No podía, niñas. Mi cuerpo no respondía. Mi cerebro se desconectó de mi cuerpo. Entonces yo recordé que cada vez que mi hijo se sentía alterado, él iba donde mí para que yo lo abrazara fuerte y él ya se iba tranquilo y feliz. Y yo empecé a jalarme el pelo para intentar desviar el sistema nervioso y como intentar engañar el cerebro a que el dolor estaba focalizado en alguna parte y empezar a responder mis movimientos. A partir de ese momento yo entré en una tristeza profunda. Y eso yo lo quiero mencionar porque yo nunca experimenté, yo ya me había medicado en el episodio pues con mi papá, ¿cierto? Y yo no había vuelto a tener un episodio de estos hasta ese momento. Así no, yo venía con una depresión allí silenciosa, silenciosa, eh, muchos pensamientos negativos, pero nunca una crisis de este tamaño. Entonces, yo entro en una crisis donde yo no puedo parar de llorar. Y lloraba y lloraba. Entonces mi esposo me dice, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento? Si llevamos como que habías tomado como todo bien, como desde accionar, ¿qué pasó? Y yo le dije, estoy en crisis. Estoy en crisis y no me puedo acostar en la cama, porque si yo me acuesto no me vuelvo a parar. Entonces uno a veces cree que la depresión es la persona que está triste todo el tiempo, que es la persona que no se puede parar de la cama. Y yo no vivía ese tipo de depresión. Yo seguía siendo una persona depresiva funcional. Pero a mí todo el tiempo, a partir de ese momento, y yo me doy cuenta que incluso antes del diagnóstico, había abierto la puerta, mi mente había empezado a tener unos pensamientos de querer huir, pensamientos intrusivos suicidas, sentimientos de huida. Yo literalmente no quería estar. El deseo de abandonar el hogar. Imagínense todo eso después de haber vivido un abandono. Yo misma sentirme en la posición de querer abandonar un hogar que amaba, pero que una parte de mi cerebro me decía, es mejor que vos no estés acá. Yo tenía una voz en mi cerebro
que a mí me decía, si tú coges una escopeta y te atraviesas el cerebro, vos vas a descansar. Y yo sentía el descanso neurológico cuando tenía ese pensamiento. Yo lo podía sentir y yo luchaba con esos pensamientos. Me replanteaba mucho mi decisión de haber sido mamá. Yo decía, yo no nací para ser mamá, esto no es para mí, esto es un castigo divino. Dios me está castigando por lo mala persona que yo he sido, por todas las decisiones malas que yo tomé. Y empecé a tener mucho resentimiento con mi esposo y con Dios. Con mi esposo, ¿por qué? Porque como él me despertó a mí el deseo de ser mamá otra vez, yo decía, Dios, por haberle hecho caso a él, pues yo, si yo no me hubiera metido, empieza uno a contarse esa historia tan horrible que alimenta aún más ese tipo de pensamientos. De ahí en adelante, pasaron muchos meses, yo empecé a trabajar muy duro, afortunadamente podía trabajar desde la casa y tenía buena fuente de ingresos y empecé a buscar afuera muchos tratamientos que pudieran ayudar a Santi. Pero a nivel emocional yo no seguía bien. Yo como que logré con la nutrición ir equilibrando el tema biológico que tiene de base la depresión, pero yo no seguía bien. A mí me ayudó porque yo ya sentía cuando venía una crisis, listo, ¿no? Yo ya podía como predecir la crisis y decir, yo ya siento que estoy entrando como en crisis, estos son los mecanismos que voy a tomar y, y digamos que me lo permitía. Hasta que un día, preguntándole mucho a Dios el porqué de esto, porque renegaba mucho, decía, pero si yo me cuidé, pero si este niño fue deseado, pero si este niño fue planeado, pero si yo viví un embarazo feliz, ¿por qué no a la otra? Porque uno entra en eso, porque otra persona que tiene problemas de alcoholismo, yo veía documentales de mujeres teniendo hijos debajo de un puente y los hijos súper sanos, y yo decía, no es justo. Entra uno en esa posición de pedir justicia, porque uno cree que esa situación que uno está viviendo, uno no se la merece. Y sí, yo no voy a decir que, no me, que nos merecemos el dolor, pero cuando una vez le estaba preguntando a Dios, ¿por qué a mí? Me llega un pensamiento que me dice, ¿por qué no a mí? Como quien dice, sea humilde, que no porque usted crea que haya hecho las cosas bien, iba a tener el resultado que usted esperaba. Yo tenía unas altas expectativas en mi maternidad. Como a mí me gusta tanto la lectura, yo decía, un hijo mío tiene que, a los 3 años tiene que estar leyendo. Un hijo mío a tal edad tiene que estar haciendo estas cosas. Santi va a cumplir 8 años y apenas está aprendiendo a leer. Y es la felicidad más grande que hemos experimentado. Pero entonces, volviendo a la historia, empecé a preguntarme por qué no a mí. Porque yo me creo en el derecho de que estas cosas no me pueden pasar a mí. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito detrás de todo eso? Yo empiezo a capacitarme mucho. Me voy a quedar aquí porque ya voy a pasar al otro. Empiezo a capacitarme mucho en el tema de nutrición, a acompañar otras familias. Empiezo a tener como una influencia en unos entornos donde estaban personas con autismo que no tenían acceso a la información a la que yo ya había tenido acceso. Empiezo a dar charlas gratuitas, charlas de 3, 4 horas donde me quedaba sin voz a pesar de que tenía mi propio trabajo, buscando ayudar a otras personas, como diciéndoles, venga, aquí hay algo que sí se puede hacer. Entonces yo nunca dejé de investigar y esa conexión con la ciencia a mí me llevó a conectarme otra vez a nivel espiritual. Es algo muy raro, pero cuando yo estudiaba todo lo relacionado con nutrición y conciencia, yo sentía una conexión espiritual con Dios. Como que Dios directamente había escrito eso para mí, para que yo buscara una solución para mi hijo. Entonces empiezo todo ese proceso. Nosotros tenemos un episodio pues donde nos devolvemos para Medellín a vivir un tiempo. Regresamos a Cali con un pie adelante y otro atrás, quebrados. Mejor dicho, ese año nos pasó de todo. Nos tumbaron con una plata de un negocio. O sea, íbamos es que para buscar oportunidades y llegamos peor. O sea, peor era de que la mujer que no necesitaba nada de nadie, porque yo era súper independiente y yo no necesitaba, yo era la todera, llegó a vivir a la casa de los suegros de arrimada. Entonces, yo le digo de arrimada, no porque me hayan hecho sentir arrimada, sino porque realmente llegué
como huésped, a empezar a vivir una de las transformaciones más grandes que yo he tenido en la vida. Aprender a recibir ayuda, porque es que yo no recibía ayuda, yo podía con todo. A dejarme proveer, porque es que yo era la proveedora. A mí nadie me va a comprar nada, yo me compro todo yo sola. A ver el oro en las otras personas en las que yo creía que siempre me estaban atacando. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está herido y uno no sana esas heridas, uno se vuelve una mujer reactiva. Entonces usted siempre cree que todo el mundo lo está atacando, usted siempre vive a la defensiva, porque usted cree que todo el tiempo lo que las personas están haciendo es juzgar, es criticar y atacar, y muchas veces las personas quieren es ayudar. Pero aún así, yo ya había tenido como mucho avance a nivel espiritual, pero aún así, yo recuerdo que en esa época yo le oraba a Dios y yo le decía, ay no, yo sé que yo tengo que aprender algo de esto, pero que yo lo aprenda rápida y me sacas de acá porque yo no quiero estar acá. O sea, literalmente las oraciones era que yo aprenda rápido lo que yo tengo que aprender para salirme de acá. Pues como las cosas no son al ritmo de uno, como uno quiera, sino a lo que Dios le coloca según lo que uno necesita. Lo que eran 3 meses se volvió un año. Un año donde para mí la situación era insostenible. No por mis suegros, por mí. Porque eso iba completamente en contra al ideal de mujer que yo había formado o a la caparazón de mujer que yo había formado. Me sentía ajena, me sentía perdida, nada me pertenecía, estaba despojada de absolutamente todo, de espacio, de cosas materiales, de independencia, o sea, de todo, lo que a mí me había servido para construirme como esa seguridad, mi seguridad realmente, yo la había hallado en poder proveer económicamente. Y yo allí no podía ni proveer, o sea, nada. A mí me despojó Dios de absolutamente todo. Lo que a mí me estaba anulando la visión para poder tener el aprendizaje que al final terminé teniendo. Entonces, la depresión aumentó otra vez tanto porque Dios a uno lo sana. Yo escuché una vez que alguien dijo que uno aprende o con lazos de amor o con lazos de dolor. Y cuando usted no quiere aprender con lazos de amor, la mayoría, la gran mayoría terminamos aprendiendo con lazos de dolor. Entonces yo empecé a escribir, porque yo dije, necesito una alternativa para sostener eso, porque volvieron las crisis de ansiedad. Mi esposo ya se había concientizado mucho, porque él al principio creía que la depresión era simplemente decir estar feliz. Entonces imagínense uno sintiéndose horrible, porque él me pregunta, pero ¿tú qué piensas cuando te sientes así? Le decía, yo no pienso en nada. Es mi cuerpo que biológicamente se siente así. Yo lloraba como si alguien hubiera fallecido, no podía respirar, de repente me daban ataques de pánico y se me cortaba la respiración. Entonces eso también fue un gran aprendizaje para mi esposo porque él fue el que ya era él el que me ayudaba a respirar. Me decía, amor, respira, respira conmigo, vuelve, dale, saca lo que tienes que sacar. Entonces fue un aprendizaje. Yo empecé a escribir todo lo que yo sentía y yo empecé a hacerme preguntas, porque una manera de entender y de sanar el dolor es confrontándolo. Y cuando uno confronta ese dolor, uno lo puede ver a la cara y decirle, aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas enseñarme? Yo me hago unas preguntas, como por ejemplo, ¿esa es la vida que yo quería? No. ¿Me gusta mi vida actual? No. ¿He hecho realmente lo necesario y lo suficiente para tener la vida que quiero? Yo creía que sí, pero no. ¿Tengo el compañero ideal? No. Pero ¿saben cuál es la pregunta más dura? ¿Soy yo la compañera ideal? No. Entonces empecé a hacerme responsable, porque cuando uno está en un proceso de dolor y uno intenta taparlo de muchas maneras, uno siempre está buscando afuera el culpable. ¿Quién me hizo? Es que él me hizo. Y yo a través de ese dolor había herido a personas a las que amaba mucho, porque una persona herida hiere, porque una persona herida sangra sobre personas que ama.
Por eso es tan importante que en un proceso de sanación nosotras miremos más hacia adentro y menos hacia afuera. Entonces, como mi situación afuera es que Dios es maravilloso. Como yo me anestesiaba tanto con el exterior, Él hizo que mi exterior fuera horrible para mí, para que yo me obligara a ir otra vez a mí. ¿Cómo? Yo me mantenía con audífonos todo el tiempo, escuchando oraciones, escuchando podcasts, escuchando audiolibros. Desde que me levantaba hasta era grosera, porque imagínate uno tener una persona viviendo en la casa todo el tiempo con auriculares, pues usted dice que no quiere saber nada de vos. Pasaba por grosera, pero mi dolor era tanto que yo necesitaba también disminuir mi diálogo interno, porque el diálogo interno era súper tóxico, supremamente tóxico. Mi suegro abría la nevera y yo decía, ay, qué pena. Mi suegro cerraba la nevera, ay, qué pena. De pronto yo los veía de mal genio, eso es por mí. De pronto les molestó algo todo el tiempo. Ahí sí era que yo sentía que todo el comportamiento de los demás era en mi contra o que era por mí. Entonces yo empecé todo un proceso y les voy a leer una parte. Si alguien llega a leer todos mis diarios, va a decir, esta mujer estaba loca porque un día estaba agradeciendo y al otro día estaba maldiciendo. Entonces empiezo y esto fue lo primero que escribí. Hoy me desperté con mucha ansiedad. Desde ayer ya me sentía un poco irritada y frustrada. Estoy haciendo cambios significativos en mi rutina y a veces me siento perdida. Pero hoy soy un poquito más sabia. El Dios que me sostiene cada día, mi Dios me sostiene cada día. He decidido usar mi ansiedad como como combustible de productividad. He decidido que esto no me va a parar. Ya he pasado por esto antes y esta vez haré las cosas diferente. La ansiedad no es más grande que yo. Todos los días deseo con todo mi corazón irme de aquí. Estoy harta. Estoy harta de despertar. Ahí ya empecé otra vez. Estoy harta de esta situación. Estoy harta de despertar cada mañana en la misma situación. Pero en lugar de quejarme, pondré en acción todo lo que pueda hacer. No solo para salir de aquí, sino también para mostrarle a mi hijo que con esfuerzo y disciplina todo se puede lograr, incluso cuando las cosas no estén saliendo como uno quiere. Soy poderosa, reconozco ese poder en mis debilidades porque el Dios que me sostiene es todopoderoso y me dice que no tenga miedo porque Él está conmigo hasta cuando no puedo verlo. Soy más grande que mis circunstancias actuales. Yo soy imparable. Yo me daba terapia, pero era porque Dios se había empezado a manifestar en nuestras vidas de una manera inexplicable. Ahí más adelante yo empiezo ya a agradecer más, a hablar desde el agradecimiento y otra vez volví a la... Hoy me levanté horrible, no quiero vivir, estoy harta de esta situación. Entonces todo el tiempo era así, hasta que llegó un punto en que era muy difícil para mí sostenerlo con esas herramientas que son muy poderosas y empecé otra vez a medicarme. Cuando mi esposo vio que, bueno, la situación empezó a mejorar a nivel económico, mi esposo consiguió un trabajo y yo empiezo desesperada a querer irme. O sea, ya él con trabajo, yo me quiero decir ya, pero yo no había aprendido la lección. A mí me faltaba aprender la lección de humildad. Entonces, lo que se había convertido en 3 meses de estadía donde mis suegros, lo que nosotros planeábamos que eran 3 meses, terminó convirtiéndose en un año por mí. No por mi culpa, sino por mi proceso de aprendizaje tan rebelde. Porque yo le decía a Dios que lo que yo tenga que aprender, pues que lo aprenda rápido. O sea, yo le quería que Dios acelerara todo el proceso que yo necesitaba vivir. Continúo con mis crisis de depresión, de ansiedad, a medicarme, a intentar tener paciencia, a intentar apoyar a mi esposo, a ser una esposa, una buena compañera, a intentar trabajar en mí. Y empiezo a escribir. Por eso la escritura es tan importante. A veces cuesta mucho. A veces uno se siente y uno no sabe qué escribir. Pero cuando uno coloca en perspectiva lo que uno siente, uno suelta. Y uno se da cuenta, uno, que sus emociones uno las puede canalizar, ¿cierto? ¿Qué son eso? Emociones. Y que eso no determina la persona que es uno. Y dos,
Cuando usted escribe algo que usted le pide a Dios y Dios se lo concede, es muy lindo usted decir, yo esto lo escribí. Yo después escribí cuando ya empecé a cambiar como el chip, pero realmente mi cuerpo estaba muy desbalanceado a nivel biológico y por más que yo trataba de hacer todos estos procesos psicológicos, darme terapia, la oración, a nivel mental me ayudaba, pero mi cuerpo ya estaba completamente desbalanceado. Y yo quiero que aquí hagan hacer como una pequeña pausa para unir yo el por qué les conté cómo vine al mundo y bajo las circunstancias que vine. Mis primeros 2 años en el mundo fueron muy tóxicos. Ya mi cuerpo estaba muy cargado de tóxicos y de cosas que lo estaban inflamando. A eso le sumamos el trauma. Era una bombita de tiempo que estaba creciendo. Entonces es muy importante que cuando uno pase por periodos de depresión, ansiedad, pero cualquier periodo emocional, uno analiza desde diferentes perspectivas cómo se puede ayudar y tener en cuenta todos los factores. La alimentación es súper importante. Por más que yo quiera estar bien, si mi cuerpo está desnutrido y está intoxicado, bioquímicamente es imposible que segregue los neurotransmisores o las herramientas, para hablarlo en unos términos más simples, lo que realmente necesita para que yo esté bien. Entonces, como yo estaba súper intoxicada, por más que yo quería estar bien, de la cabeza para arriba, de la cabeza para abajo, estaba súper inflamada. Volviendo al tema de la escritura, porque yo seguía luchando con el tema de la depresión, yo empiezo a orar y ya no pedía, sino que agradecía por eso que yo no veía. Entonces, ya lo habíamos hecho una vez, cuando Santi no hablaba. Y Santi no hablaba todavía y nosotros decíamos, gracias Dios por la voz de nuestro hijo. Gracias Dios por la voz que le diste. Gracias porque con esa voz él te va a alabar. Gracias Dios. Y Santi a los meses empieza a hablar. Entonces hoy nosotros tenemos una rutina muy bonita todas las noches de donde Santi hace una oración porque eso nos recuerda que Dios obró cuando empezamos a hablar con gratitud. Porque es muy fácil olvidar las bendiciones. Se nos vuelven paisaje. Es muy fácil que se nos vuelva paisaje una bendición. Yo le hacía todo tipo de cosas a mi hijo para que hablara. Masajes, estimulación, todo. Y solamente cuando yo empecé con mi esposo a orar desde la gratitud, todo empezó a cambiar. No cambia de un día para otro y no cambia todo al mismo tiempo, porque eso tampoco sería amoroso con la persona que está viviendo el proceso. Entonces, volviendo ya a la época donde la situación económica de mi esposo empieza a mejorar, empezamos a agradecer por ese espacio que él tenía para nosotros. Te decíamos, Dios, gracias por ese lugar que tienes destinado para que nosotros vivamos. Gracias porque yo sé que es un lugar donde vamos a poder estar cómodos. Y nos demoramos mucho tiempo encontrando este lugar donde nosotros hoy vivimos. Y cuando yo voy y leo, yo como estaba agradeciendo eso sin verlo, es exactamente el lugar donde nosotros vivimos. Con las condiciones, no es un lugar súper lujoso, pero era lo que nosotros necesitábamos. Y nos dio más de lo que necesitábamos. El entorno es ideal para Santi. em, Era como con esas características que para nosotros era súper importante. Yo le decía a Dios, gracias por ese espacio donde entra luz solar por todos lados para yo recibirla y que no volver a caer en crisis de depresión. Y así tal cual. Cuando nosotros nos pasamos para acá, aquí ya viene algo que yo denomino, a ver, ahí no pasó, ¿cierto? Bueno, durante todo ese tiempo a mí la culpa, todo el tiempo me hundía, yo me sentía culpable por todo y haber tomado responsabilidad de mis emociones fue lo que a mí me empezó a levantar. Eso no es cómodo, eso no es chévere, eso puede ser incluso más doloroso que permanecer en la culpa, pero eso libera. Cuando yo realmente solté esa culpa y pude empezar a reconstruirme, empecé a escribir, empecé a orar, lloraba mucho y lloraba lo que tenía que llorar, pero empecé a observarme, yo me volví una experta en autoobservarme sin destruirme, ya no desde la culpa. ¿Cómo así leo que observarse sin destruirse? Yo empecé a analizar yo por qué reaccionaba de cierta manera ante cosas que no tenían ninguna significancia.
Entonces, yo a veces tenía discusiones con mi esposo y yo me quedaba pensando, a mí, ¿por qué me está molestando esto? ¿Eso es real lo que la molestia por él o es un tema mío? Y empezaba a hacer ese ejercicio mental con todo. A mí, ¿por qué me molesta que mi suegra quiera ayudarme con esto? La mala no es ella. Yo que tengo que sanar de eso para desbloquear. Es agotador, sí, es agotador, pero vale la pena, porque uno se da cuenta que el mundo no es como es, sino como uno decide verlo. Entonces, empiezo a hacer ese ejercicio, incluso a veces en alguna conversación incómoda con mi esposo, me decía, no sé cómo haces para estar prestándome atención a mí y al mismo tiempo haciendo ese proceso mental de ver por qué es que te molesta. Yo no soy capaz, o sea, yo estoy aquí en la discusión y estamos discutiendo, solucionamos, ¿cómo haces tú? Y yo le dije, no sé. Empecé a entrenar tanto el cerebro, a autoanalizarme en medio de una situación que se me volvió muy fácil. Entonces, no voy a decir que es cómodo, es incómodo, porque cuando estás teniendo una conversación difícil con alguien, hacer ese autoanálisis te puede decir, "Hmm, sí, yo soy la que en este momento está percibiendo mal lo que esta persona me está diciendo". Y empecé a liberarme de un montón de cosas. Empecé a ir a mi pasado. Sé que es un tema que a mucha gente no le gusta, ir a esculcar, pero a mí sí me sirvió mucho. Porque yo creo que el tema de uno ir al pasado no es para quedarse ahí, no es para quedarse en la posición de víctima. Yo fui para entender, para comprender, para entender a mi papá y a través de entender a mi papá, entenderme a mí y para reconstruirme, para sanar, para perdonar a mi papá, para reconstruir mi relación con él, para empezar a entender el por qué mi mundo funcionaba de esa manera y en lugar de criticarlo, juzgarlo, agradecerlo. Empecé micro hábitos como los que estamos viviendo en este reto tan espectacular, pequeños, pero muy sostenibles. Oraba todos los días. Eran cosas no negociables. Empecé a meditar. Yo me metí a la meditación de Joe Dispensa, evaluando a ver qué era lo que a mí me servía, este otro tipo de meditación. Luego vi que la oración y la meditación realmente eran casi lo mismo. Entonces dije, definitivamente mi camino es Dios. Me encanta la física cuántica, empecé a aprender muchísimo más, empecé a escribir, empecé a hacer ejercicio en casa. Empecé a alimentarme mejor porque muchas veces no almorzaba, comía frío, le daba el del desayuno del almuerzo el desayuno, yo repartía desayuno y ya era el momento de hacer almuerzo y decía, ay, pero ya que voy a desayunar, mejor espero al almuerzo y almuerzo de una vez. Y eso empezó a aumentar ese desbalance biológico. El año pasado, ya para ir cerrando, porque sé que eh, hay otro evento ahorita a las 8, perdón. Em, el año pasado yo empecé a hacerle acompañamiento escolar a Santi. A mí nunca me había tocado hacerle acompañamiento escolar, pero era lo único que a mí me faltaba para realmente saber que yo no había aceptado del todo el diagnóstico de mi hijo. Yo empiezo a hacer el acompañamiento y a mí eso me empieza a cargar muchísimo a nivel emocional, porque seguía súper metida en todo lo que tenía que ver con él y no tenía espacio para mí. Yo me doy cuenta que al ver esas diferencias entre Santi y los otros niños, eso a mí me empieza a afectar demasiado. A tal punto, niñas, que yo vuelvo a tener otra crisis ya estando aquí. Eso fue alrededor de marzo del año pasado, donde yo vuelvo y entro en esa crisis de llorar y llorar y llorar y llorar. Y desde por la mañana llorar y llorar y llorar y no me calmaba con nada. Yo había tomado terapia psicológica, entonces le hablo a mi terapeuta, le digo, estoy muy preocupada. O sea, yo era consciente de que yo ya no era ese dolor y que yo necesitaba ayuda. Eso es muy importante. Uno entender de que esos son episodios y que uno necesita ayuda. Ojalá con fe se solucionara todo. Y la fe es importantísima, es indispensable, pero uno tiene también que utilizar herramientas que Dios mismo ha provisto para ayudarse. Entonces, a mí la terapia me sirvió mucho, pero en ese momento yo le digo a mi terapeuta, estoy muy preocupada porque ya mis pensamientos suicidas no me incluyen solamente a mí. Ya mis pensamientos suicidas incluyen a mi hijo y estoy sola con él. Tengo miedo de que mi cerebro haga un clic, que yo no tenga retorno y termine lastimando a mi hijo.
porque yo no lo soportaría. Tengo miedo, tengo miedo. Yo hice ese día todo lo que me dijeron. Me bañé con agua fría, respiraba, oraba y nada me funcionaba. Yo ya sentía que estaba a un paso de un punto de no retorno donde podía lastimar a mi hijo porque yo ya pensaba, si yo me voy, me lo llevo. Si yo termino con mi vida, yo me lo llevo. Yo no lo voy a dejar acá. Imagínense el nivel de perturbación mental para que a uno una voz en la cabeza le diga, ay, sí, mejor que ya no estén y así no sufres tú y no, no sufre él tampoco. Porque si vos no estás, el niño va a sufrir. En cambio, si te los llevas a los dos, si se van los dos, no pasa nada y descansas. Yo siendo consciente de que estaba en peligro mi vida y la de mi hijo, estoy todo el tiempo y le digo a mi terapeuta, yo necesito contarte esto porque si llega a pasar algo, yo necesito que nos encuentren. O sea, yo era tan consciente que estaba a un paso de dar, de que mi cerebro hiciera un clic y tomaba una decisión tan fatal que yo le dije, yo necesito que si mi esposo no llega antes y algo pasa, yo necesito que nos encuentre. Yo necesito que alguien sepa que yo estoy así. Y llega mi esposo al rato, me ve en esas condiciones y llega como un ángel a detener todo ese caos emocional que estaba pasando. A partir de ese momento, yo les puedo decir que efectivamente mi cerebro sí hizo un clic, porque yo no volví a sentir infelicidad, yo no volví a sentir miedo al futuro. Fue como si esa gran crisis, que yo la llamo la gran crisis, hubiese sido lo más determinante para yo haber tomado la decisión, o aquí muero o aquí vivo. Fue estar al borde del abismo, donde yo ya no tenía medios tintas, donde era decidir, o si yo continúo, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar, porque era una persona herida que también había herido personas que amaba, porque era una persona herida que continuaba prolongando ese dolor de muchas maneras en mi entorno. Y no, eso no es para generar culpa en en las mujeres que están sintiendo depresión o ansiedad. Pero en mi caso sí había mucho dolor y yo estaba sangrando sobre otras personas todo el tiempo. Y eso retroalimentaba ese dolor de nuevo. Entonces se volvió un círculo vicioso, pero a partir de ese momento yo vivo con una paz que a mí nadie me la quita. Tengo, yo siento que el dolor es una energía. Y todos atravesamos momentos de dolor, absolutamente todos los seres humanos. Por eso yo les decía al principio, mi historia no es más fuerte, ni es más difícil, ni es peor o es mejor que la tuya, porque es igualmente valiosa que la tuya, porque el dolor es dolor y el dolor no se mide en base a los eventos que le sucedan a una persona, ¿cierto? Entonces, el dolor es una energía y uno puede utilizar esa energía para destruirse o para reconstruirse. La ansiedad también puede ser una energía que uno puede utilizar, que uno puede redirigir, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde yo voy a redirigir esa ansiedad? Yo en el momento y cuando tengo momentos de ansiedad, la redirijo a ser productiva. Ya tengo mi mecanismo de defensa contra la ansiedad y contra la depresión. No es que yo jamás haya vuelto a tener un pensamiento negativo en mi cabeza. Pero el pensamiento feo ya lo veo cuando viene a la esquina y le digo, lo bloqueo y le digo, tú aquí no vas a entrar, porque ya lo detecto. Acostumbré ya tanto a mi mente a que no iba a pensar mal, que cuando yo veo que viene un pensamiento de esos que yo ya reconozco, digo, no, aquí no fue. Yo no me vuelvo a permitir estar donde estaba. No vuelvo a permitir que mi esposo y que mi hijo y que mi familia me vean como estuve, por amor propio y por amor a ellos. Entonces, hay días que obviamente uno sigue teniendo días difíciles, retadores. Yo ya los llamo, ya no los digo días difíciles, sino días retadores. Digo, este es un día retador que hace parte de mi proceso de crecimiento, porque es muy importante ese diálogo interno que uno tiene. Y cuando las personas sobrepensamos tanto como por ejemplo yo, que sobrepienso todo, uno tiene que empezar a cambiar ese diálogo interno.
Por ahí, por eso es muy importante. Uno que escucha, uno que ve, uno que come, uno con qué personas se rodea. Y por eso estos entornos de mujeres que todas están enfocadas en crecer son tan indispensables. Yo me quedé sola en ese proceso de transformación, porque de pronto así era mi proceso, pero hoy todas ustedes tienen la posibilidad de estar rodeadas de un grupo de mujeres que las quieren ver florecer. Aquí no queremos ser mujeres perfectas, pero sí mujeres reales, que aprendemos a tener herramientas poderosas para atravesar cualquier dificultad. Porque mujeres, las dificultades siempre van a ser parte de la vida. Entonces no se trata de si la dificultad está o no está, es como yo la veo. Yo aprendí a relacionarme muy diferente con el dolor y con la depresión. Entonces cuando a mí algo me duele, digo, ah, me quiere enseñar algo. Yo le digo mucho a las mamás que acompaño que el dolor es como ese mensajero que llega a entregarle a uno un paquete. Y nosotros somos tan ignorantes que uno dice, voy a dejar ese mensajero ahí porque ese paquete que me trae está muy feo por fuera. ¿Quién en su sano juicio deja un mensajero parado en la puerta de la casa, obstruyéndole la entrada y la salida? Nadie. Cuando uno ignora ese dolor, es como si usted dejara ese mensajero obstruyéndole la entrada y la salida del crecimiento y del aprendizaje. Ese dolor viene como un mensajero a traerle algo que yo llamo bendiciones en empaques muy feos. Porque las bendiciones más grandes vienen en unos empaques, en unas envolturas que nadie quiere abrir. Solamente las mujeres que son valientes y los seres humanos que son valientes son capaces de decir, venga, yo abro qué es lo que tiene ahí para mí. Como yo me aprendí a relacionar así con el dolor, cada vez que yo tengo un momento retador, obvio, yo siento frustración. Yo a veces siento que hay cosas que me desbordan. Pero la relación ya no es mi vida es esto, sino esto hace parte de la dinámica de mi vida. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Voy a dejar el mensajero en la puerta? No, eso no es coherente. Ahora, si yo lo ignoro, va a venir un mensajero más grande y más feo. Y si yo lo ignoro, va a venir un mensajero aún más grande, porque el dolor va a aumentar en la medida que uno se quiera anestesiar. Ese es la paradoja del dolor. Él no se va a ir, él va a aumentar como me aumentó a mí. A mí lo único que me hizo despertar fue haber tenido muchas pérdidas a través de haber anestesiado el dolor de mis traumas. Sí, no fue mi culpa. Yo era una niña, yo no tenía la culpa de la infidelidad de mi papá, yo no tenía la culpa de haberme metido en una relación tóxica, pero lo que empecé a hacer ya en mi adultez, con todo ese dolor de ignorarlo, llegó en una forma que yo amaba mucho, pero venía acompañada con algo que para mí era muy feo y era un diagnóstico. Llegó a través del amor más grande que me podía generar, el dolor más grande. Porque cuando yo tuve a Santi, yo me obsesioné con Santi. Para mí, él era la octava maravilla. Era tanto que a mí me daba miedo sentir tanto amor como el que sentía por él. Y a través de ese amor fue que llegó mi momento de dolor que me hizo despertar. Entonces, cuando aprendemos a ver nuestra vida no desde la culpa, todo el dolor no desde la culpa, sino desde la restauración. Yo quiero que le tomen pantallazo a las diapositivas que ustedes sientan que conecta con ustedes. Y las vamos a compartir en redes sociales, porque vamos a llevar este mensaje a todas las mujeres y a todas las personas que en la medida a la que podamos llegar. Porque afuera hay personas que no entienden su dolor, que están anestesiándola, que están anestesiándolo. Afuera hay personas esquivando ese mensajero que está en la puerta y que nosotros podríamos darle las herramientas para que vean su dolor de frente, que puedan empezar a sostenerse. ¿Quién soy hoy? Hoy soy una mujer que se sostiene a sí misma. Y cuando digo que me sostengo a mí misma, no es porque yo sea del otro mundo, porque siempre es Dios el que sostiene, pero hoy encontré las herramientas para poder volver a mí cada vez más fácil, cada vez más rápido. Hoy ayudo a otras mujeres a sostenerse a sí mismas
Hoy nuestro lema es cuidar a la que cuida, porque nosotras somos las que nos terminamos abandonando. Hoy soy una mujer que vivo con paz, con esperanza y con propósito. Esas flores que ustedes ven ahí en esa foto, esas flores yo las compré el día que me di cuenta que ya había perdido el conteo de los días que yo no me levantaba con ganas de morirme. Esas flores son ese recordatorio de que yo todos los días me levanto con ganas de vivir. Cuando yo compré esas flores, mi esposo me dijo, ay, ya vamos a llenar la casa de matas. Cuando le dije, esas flores, amor, ¿sabe por qué las compré? Porque ya perdí la cuenta de los días en que yo me levanto y no me quiero morir. Entonces, hoy vivo además algo maravilloso y es que tengo una relación restaurada con uno de los vínculos más importantes en mi vida, que es mi papá. Se casó, ellos al final se divorciaron, cada quien tuvo su vida, cada quien tiene su pareja, él se casó, y perdonarlo no fue justificar lo que hizo, porque hizo muchas cosas más, pero fue comprenderlo, entender su origen, entender sus propias frustraciones y trascenderlo desde el amor, sin necesidad de yo parecerme a él, sin necesidad de justificar o de juzgarlo de ninguna manera. Y eso es algo que me hace muy feliz. Hoy tengo un hogar mucho más consciente, un matrimonio restaurado, una nueva manera también de vivir. También volví a creer en el futuro y esa es mi bandera ahora de que muchas mamás vuelvan a soñar, de que vuelvan a creer en el futuro. Volví a soñar, a tener sueños grandes, no desde el miedo de lo que le pueda pasar a mi hijo si yo no estoy. Volví a emprender y volví a creer. Volví a creer en que sí se puede, en que se puede transformar el dolor, en que si uno le abre la puerta desde la perspectiva correcta es muy beneficioso, porque muchas veces estamos buscando la solución afuera. Yo busqué muchos tratamientos para Santi. ¿Sabe Santi cuándo empezó a avanzar? Cuando yo perdoné a mi papá. Yo dije, si yo hubiera sabido, se lo hubiera perdonado antes. Cuando yo empecé a restaurar esos vínculos importantes en mi vida, Santi empezó a avanzar muchísimo en su desarrollo. Una gran parte de lo que nosotros necesitamos para sanar empieza adentro. Hoy yo quiero que ustedes se queden con esto. Sí se puede otra vez volver a ti, pero uno no puede volver siendo la misma persona. Uno no puede volver a sí misma destruida, uno tiene que volver restaurada. Y cada vez ese volver a uno es más fácil. Sí se puede volver a vivir, sí se puede dejar de vivir desde la herida. Si es posible que yo pueda creer en un hogar, si es posible que yo pueda creer en una familia sin creer que me van a abandonar mañana. Ya ese miedo yo no lo vivo, porque ya el miedo al abandono se sanó. Sí se puede transformar el dolor en propósito e impactar muchas familias. Hoy acompaño a más de 600 familias que están transitando diagnósticos dentro del espectro autista, mostrándoles y dándoles herramientas para que puedan también ayudar y acompañar a sus hijos. Entonces, a todas yo quiero decirles, su historia no termina en el dolor. Muchas veces ese es el punto de partida. Pero solamente cuando decidimos ver ese dolor a los ojos y convertirlo en una transformación. Hoy, yo quiero que se queden con esto. ¿Se acuerdan del espejo del principio? La mujer del principio era hermosa y estaba triste. Muy posiblemente estaba pasando por una situación traumática y difícil. Y muy seguramente ese espejo roto le hacía ver un reflejo que ella no era. Muchas veces nuestras heridas nos hacen ver un reflejo de nosotros que nosotras no somos, porque no es el reflejo que Dios quiere manifestar en nosotros. Hay un texto ya para terminar, creo que está en Jeremías, que dice que Dios es como Él quiere pulirnos a nosotros como vasijas de plata. Cuando uno se va a la historia, la voy a contar así por encimita porque fue algo que me acordé en este momento, entonces no lo voy a dejar pasar. Cuando uno se va a la historia, hubo un grupo de mujeres
que empezaron a investigar por qué en ese texto parecía específicamente que Dios era un restaurador de vasijas de plata, algo así. Cuando van y lo preguntan con una persona experta en el tema, les dice, es que quien restaura vasijas de plata, las restaura hasta el punto en que el creador de esa vasija se pueda reflejar en ella. Dios nos está restaurando porque Él quiere reflejarse a través de nosotras. Y esa restauración no es fácil, no es cómoda y no es sencilla, pero Él quiere que ese reflejo sea real y sea lo que Él puso en nosotras, no lo que el mundo nos hizo creer que nosotras éramos. No la herida que nos dejaron nuestros padres, no la herida que nos dejó una pareja, no la herida que nos dejaron otros. Dios desea que cuando nos veamos al espejo, sea Él el que se refleje. Yo quiero hoy que se queden con eso. Volver a ti si es posible. También es posible. Va a ser doloroso, va a ser difícil, va a ser incómodo. No va a ser tan chévere a veces, pero va a valer la pena. Porque la paz y la tranquilidad y el deseo de levantarse todos los días con ganas de vivir es la gratitud más enorme, al punto que yo le digo a Dios, por favor, no me dejes olvidar de dónde me sacaste y cómo me encontraste cuando me sacaste de allí. Entonces, nada, eso es lo que quería compartir con ustedes. Vuelvo y les repito, no es que mi historia sea mejor o peor, es una historia en la que de pronto se pueden ver reflejadas y conectar puntos. Si usted, o sea, si tú después de esta charla sientes que necesitas buscar ayuda, hazlo. Si sientes que necesitas hablar con alguien, hazlo. Si sientes que necesitas pedirle perdonar a alguien, hazlo. Si necesitas perdonar a alguien, hazlo. Porque las emociones, si bien tienen una base biológica y todo lo que queramos también allí complementar, la paz del espíritu y del corazón vienen solamente cuando primero dejamos entrar a Dios a que restaure ese dolor y a que nos muestre el propósito detrás de ese dolor. Es la única manera, niñas, es el único camino. Entonces, suplementense bien, aliméntense bien, hagan ejercicio, busquen todas las herramientas físicas para ayudarse, pero no olviden que es Dios el que se quiere ver reflejado en ustedes.